vamos a hablar con Juan Ignacio, hablaremos con Miriam Cusí, también del despacho de abogados Navas y Cusí. Muy buenos días, Miriam. Hola, muy buenos días. A todas esas No entidades, podemos hoy contar con Juan Ignacio, pero tenemos otra buena portavoz, Miriam, y vamos a hablar de herencias hoy. Es el tema que nos ocupa. Vamos a hacer un pequeño repaso a las dudas que nos pueden surgir a todos a la hora de recibir una herencia. Y la primera duda que tenemos aquí, o que vamos a plantear desde Negocios Televisión, es esas herencias, bueno, cuando se produce un divorcio, la ruptura de una pareja. ¿Qué pasa con ese testamento? ¿Hay que cambiarlo o directamente ya se hacen las modificaciones solas? ¿Tenemos que modificar ese testamento? ¿Qué ocurre cuando hay un divorcio de una pareja? Mira, el testamento tenéis que tener en cuenta, bueno, todo el mundo, todos los oyentes tienen que tener en cuenta que es un acto personalísimo, que además es un acto que hacemos hoy, pero que su eficacia tendrá lugar, pues no se sabe cuándo. La gente a veces es un poco reticente porque les da un poco de miedo pues pensar en lo que pasará el día que ellos no estén, pero es fundamental porque a todos nos sucederá. ¿Y qué ocurre? Que nosotros hacemos hoy un testamento y las circunstancias de nuestra vida pueden ir cambiando a lo largo de todos los años que vamos a vivir. Una de las circunstancias que pueden suceder es qué pasa con mi matrimonio, si me separo, si me divorcio. Pues hay que tener mucha tranquilidad porque pase lo que pase, el testamento es un acto que se puede ir modificando todas las veces que queramos y se puede hacer ante un notario o se puede hacer incluso en los últimos momentos de vida, pues escrito a mano. Solo tenemos que tener en cuenta que tiene que estar firmado expresando el día, la fecha y la hora. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy casada, he hecho un testamento en el que le he dejado determinados bienes a mi marido o determinadas facultades de disposición y luego me divorcio. Pues lo que hay que hacer, lo más sensato, sería acudir al notario y modificar esa situación y decir quién es la persona, pues que en vez de mi expareja va a estar en esa posición. Y eso se puede hacer sin ningún problema todas las veces que queramos. Hay que hacerlo, Miriam, es decir, que si yo mañana me divorcio de mi marido y lo tengo en mi testamento, ese divorcio va a dar igual a efectos del testamento si yo no cambio nada, ¿no? Es decir, va a seguir siendo el heredero si yo no toco ese testamento. Efectivamente, lo que hay que hacer es acudir al notario para cambiar el heredero, es que es casi de sentido común, que es la situación más sencilla y más fácil para. Luego, otra situación que se da mucho es en el reparto de una herencia, cuando hay varios herederos, a veces hay desacuerdo. ¿Qué podemos hacer en esos casos cuando no estamos de acuerdo con ese reparto? Bueno, pues esto, como en todas las cosas en esta vida, primero siempre que hay que intentar solucionar las cosas de forma amistosa porque es más fácil y más simple, pero si llegamos a la conclusión de que no hay ninguna opción o que las personas que están involucradas pues no quieren llegar a ninguna solución, pues el único remedio es acudir a la vía judicial. ¿Qué pasa si alguno de los herederos, esta es otra de las situaciones en las que a veces nos encontramos, alguno de los herederos, pues digamos que bloquea la situación, ni acepta la herencia ni renuncia a ella, con lo cual se produce una situación en la que los otros herederos tampoco pueden llevar a cabo las actuaciones pues, de partición de la herencia, etcétera. En ese caso, lo que podemos hacer es requerirle a través de un notario para que en el plazo de 30 días manifieste si efectivamente acepta la herencia o no la acepta. Con lo cual, si no la acepta, pues esa persona ya quedará fuera de la herencia. Y volviendo al caso de las parejas que se rompen, bueno, cuando tenemos hijos menores, por ejemplo, pues si fallece el progenitor, esa administración, ¿no?, de los bienes puede quedar en manos del otro progenitor, el progenitor que vive. ¿Qué ocurre si yo no quiero que mi expareja se encargue de la administración de los bienes que han recibido mis hijos como herencia? Claro, ¿por qué sucede esto? Pues sucede precisamente porque los menores de edad necesitan un tutor que son los padres, si viven, y si no viven, pues si no viven solo uno, pues es el otro padre el que ejerce las funciones de paternidad. En este caso, ¿qué ocurre? Pues si uno de los dos
de los dos miembros del matrimonio ha fallecido, es el otro el que administra los bienes de los hijos. Pero hay una solución muy sencilla para evitar esta situación si no queremos que suceda, que es que en el propio testamento digamos o nombremos a una persona que sea el administrador de los bienes que van a heredar nuestros hijos en el caso de que nosotros fallezcamos. En ese caso, de todos los bienes que tengan los hijos, los que han heredado de uno de los miembros de la pareja que ha fallecido, el otro miembro de la pareja no ejerce las funciones de administrador, sino que serán ejercidas por la persona que nosotros hayamos expresado en nuestro testamento que cumplirá esa función de administrador de nuestros bienes. Las personas pueden estar tranquilas de que estas situaciones tienen siempre solución. Tengo aquí otra cuestión, otra pregunta que me gustaría trasladarle. ¿Qué significa que en un testamento ponga que una persona es nombrada heredera, y abro comillas, sustituida vulgarmente por sus descendientes? ¿Qué es esto de sustituida vulgarmente? Bueno, ya hemos dicho que el testamento es un acto de las personas que tiene efectos con mucha posterioridad muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos dejar herederos a nuestros hijos, pero desgraciadamente se dan situaciones en que a veces los hijos fallecen antes que los padres y tienen hijos a su vez. Es decir, los nietos nuestros, los nietos del testador pueden sustituir a su padre en el caso de que el padre fallezca. Con esta sustitución, pues el testamento no pierde eficacia, es decir, si una persona fallece, tiene hijos y tiene nietos, y fallece uno de sus hijos, los nietos ocuparían el lugar del hijo. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente, perfectamente. Además es una situación que yo he vivido. Si fallece mi padre, como era el caso, yo paso a ocupar su lugar como heredera de mi abuela, pero no estoy heredando de mi abuela, sino que estoy heredando de mi padre, de lo que le correspondería a mi padre, ¿no? Es un poco eso. Exacto. ¿Qué pasa? Que hoy en día hay personas pues, que viven muchísimos años, pues a lo mejor hasta los 80 o 90 años es muy frecuente que las personas vivan. En cambio, hay hijos que pueden tener 50, 40, 30, que desgraciadamente o por un accidente o por otros motivos pueden fallecer. Pues los hijos de este hijo que ha fallecido, es decir, los nietos del abuelo, no pierden sus derechos por el hecho de que haya fallecido el padre, cuando se especifica que en el testamento la sustitución. ¿Hay que especificarlo o es algo que se da de una manera, bueno, pues natural o normal? Quiero decir, si fallece un hijo, ¿tienes que hacer ese cambio en el testamento o no es necesario? Ya se da como por hecho, no sé si decirlo así, pero se da por sentado que los que van a heredar van a ser, o que los que van a sustituir ese heredero van a ser sus hijos. Claro, es que se pueden dar distintas situaciones. Por ejemplo, hay padres que dicen que si fallecen sus hijos, pues la herencia de estos hijos se repartirá entre los otros herederos, los otros hermanos. Por eso siempre es mejor poner las cosas para que queden claras. Y si quiero cambiar el testamento, ya lo avanzaba antes, pero quiero recordarlo. ¿Para cambiar el testamento hay que ir al mismo notario? En absoluto, en absoluto. El testamento se puede cambiar ante cualquier notario e incluso ya he dicho antes que hay la opción de hacerlo escrito de puño y letra. Esto no es muy recomendable porque luego complica un poco más la aceptación de la herencia, porque este documento que se ha firmado de puño y letra luego tiene que abrirse un procedimiento para darle validez, para hacer que el testamento sea suficiente título para que los herederos puedan adquirir los bienes. Es decir, es más fácil y más simple para los herederos tener un testamento notarial que ya tiene plena validez. El testamento hológrafo tiene que pasar por un proceso en el que determinados testigos pues acrediten que realmente es de puño y firma, de puño y letra del testador. Con lo cual mi consejo es que siempre que se pueda se acuda a la notaría suficientemente asesorado para otorgar el testamento. Que más nos interesa de acuerdo con las circunstancias de cada testador, que pueden ser muy distintas.
Esto del testamento hecho a mano, digamos que sería en una situación in extremis, ¿no? En una situación excepcional en la que, bueno, pues no has hecho testamento y quieres dejar tus bienes y, bueno, pues existe esa opción si ya no te queda más remedio, pero lo responsable o lo ideal es hacerlo como Dios manda, acudiendo a una notaría, haciendo testamento. Miriam, te quería preguntar ya por último, para ir concluyendo, porque al principio de la intervención apuntaba usted que, bueno, que la gente no quiere pensar, ¿no?, en que algún día va a llegar el momento en que fallezca y que no se hace el testamento porque no quieren pensar en ello. ¿Sucede más ahora que antes? Quiero decir, ¿nuestros padres, abuelos estaban más concienciados de que había que tener testamento que las generaciones de hoy en día? Pues sí, la verdad es verdad que la gente hoy en día, quizá porque vivimos muy la vida presente y no pensamos a veces en el futuro, y da un poco de miedo. Muchas personas con las que hablamos nos dicen, ay, pero ¿por qué tengo que hacer un testamento? Es verdad que la ley también prevé qué ocurre cuando no hay testamento. Y pues con sentido común, primero heredan los hijos, si no hay hijos heredan los padres si hay padres, pero yo recomiendo siempre que se haga un testamento. Es mucho más simple para los herederos y les soluciona muchos problemas. Si no dejamos una herencia, hay un problema, que es cómo hay que repartir la herencia. En cambio, haciendo testamento, pues ese problema ya no existe, porque nosotros ya hemos decidido cuál es nuestra voluntad. ¿Esperamos a tener hijos o a estar casados o a tener cierto patrimonio para hacer testamento, o mejor hacerlo cuanto antes? Yo recomiendo hacerlo cuanto antes, porque además se puede prever, o sea, en un testamento se puede hacer aunque no se tengan hijos, y se pone que heredan los hijos si hay hijos. O sea, el testamento puede prever muchas situaciones. Pues, y con lo cual se destinarán los bienes a la voluntad que nosotros queramos. Si no hay hijos, si no hay padres y lo queremos dejar pues para beneficencia, pues también lo ponemos en el testamento. Siempre nosotros podemos pensar para quién pueden ser los bienes que nosotros tenemos el día que no estemos. Y para eso no hace falta tener hijos o tenerlos. O sea, se puede hacer, pensar qué queremos que sea con nuestro patrimonio y con nuestros bienes, sean los que sean el día que no estemos. Pues desde luego que sí. Muchísimas gracias, Miriam Cusí, por habernos, bueno, pues mostrado un poco cuál es la realidad de este tema en el que parece que no queremos pensar tanto, el tema de las herencias, los testamentos, pero que desde luego tenemos que tener presentes desde ya, porque al final es algo que nos va a tocar hacer a todos, así que cuanto antes mejor. Muchas gracias, Miriam. Gracias a vosotros. Gracias.